Historia de la filosofía, volumen 1, filosofía antigua, filosofía patrística, filosofía escolástica, 19, parte primera, filosofía antigua, capítulo 9, Platón, 44, el problema de la cronología de los escritos. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Otro aspecto fundamental del problema de los escritos platónicos es el que concierne a su orden cronológico. Este problema es esencial para la comprensión del platonismo. Debido a motivos inherentes a su filosofía, y que veremos enseguida, Platón no quiso nunca escribir, ni siquiera en la edad más avanzada, una exposición completa de su sistema. Sus diálogos no son más que fases o etapas diversas, puntos de llegada provisionales y por lo tanto más bien puntos de partida de una investigación que, según considera, no puede detenerse en ningún resultado. El orden cronológico de sus escritos es el orden mismo de esta investigación. Es el orden en el cual alcanzó las sucesivas profundizaciones de su filosofía. No se puede, pues, comprender el desarrollo de esta filosofía sin conocer el orden cronológico de sus escritos. Por desgracia, sin embargo, faltan completamente noticias seguras sobre este punto. Solo poseemos una indicación indudable, hecha por Aristóteles. Las leyes son posteriores a la República. Sabemos por otra fuente que las leyes se dejaron sobre la cera y se copiaron después de la muerte de Platón. Precisa, pues, recurrir a otros criterios. El primero es la confrontación de los diálogos entre sí. De la confrontación resulta que la República es anterior al Timeo, cuyo tema recapitula. El político se presenta como continuación del sofista y este a su vez como continuación del tetetes. Alusiones menos claras pero bastante transparentes permiten advertir que el Menón es anterior al Fedón y ambos anteriores a la República. El tetetes y el sofista aluden a un encuentro entre Sócrates joven y el viejo Parménides, que es tal vez el que se narra en el Parménides. El segundo criterio para la ordenación cronológica es el del estilo. Entre la República y las leyes, esto es, entre los dos diálogos cuyo orden de composición conocemos con certeza, hay notables diferencias de estilo que se han estudiado minuciosamente. Se trata de partículas conjuntivas, de fórmulas de afirmación o negación, del uso de los superlativos, de giros y de palabras que se encuentran en las leyes y no se encuentran, en cambio, en la República. Estas particularidades estilísticas, llamadas estilemas, marcan la última fase de la obra de Platón, escritor. Es evidente que los demás diálogos en que se encuentren han de pertenecer al mismo periodo, y algunos críticos han coincidido en el establecimiento de un orden de los diálogos según la frecuencia de tales estilemas, asignando al periodo tardío de la vida de Platón los diálogos en que estos estilemas son más frecuentes y a los periodos sucesivamente anteriores los diálogos en que son menos frecuentes. Aunque un orden riguroso establecido de este modo resulte ficticio, ya que otros motivos pudieron influir en el estilo del escritor. Sin embargo, este criterio ha permitido indudablemente señalar un grupo de diálogos que, por la semejanza de su estilo con el de las leyes, corresponde al último periodo de la actividad de Platón. Tales son el Parménides, el tetetes, el sofista, el político, el timeo y el filebo. El establecimiento del orden de composición de estos diálogos no se puede ciertamente fundamentar únicamente en la estilometría, sino que es preciso servirse también de los demás criterios. Un tercer criterio puede sacarse de la forma narrativa o dramática de los diálogos. En algunos, el diálogo se introduce directamente. En otros, en cambio, es narrado de modo que se interponen en su exposición las frases «Sócrates dijo», «el otro contestó», «asintió», etc. Pero en el prólogo del Tetetes, Euclides, que narra el diálogo, advierte que ha suprimido estas frases para mayor soltura, exponiendo el diálogo directamente tal como se desarrolló entre Sócrates y sus interlocutores. Se puede, pues, presumir que no se encontrará el método narrativo en diálogos posteriores al Tetetes. Y así, en efecto, ocurre con respecto a todos los diálogos del último periodo, excepción hecha del Parménides,
el cual, por tal razón, es probablemente anterior al Tetetes. Por otra parte, los diálogos más altamente dramáticos, como el Protágoras, el Banquete, el Fedón, la República, son todos narrados, mientras un grupo de diálogos con estructura más sencilla y menos valor artístico se presentan en forma directa. Se puede suponer que Platón hubiese adoptado la forma directa al principio, hubiese recurrido después a la forma narrativa para dar al diálogo mayor relieve dramático, y hubiese vuelto finalmente, por motivos de comodidad y de soltura de estilo, a la forma directa. Pero la ordenación que resulta de este criterio, aunque es válida para decidir si un diálogo pertenece a tal o cual periodo de la actividad de Platón, no es suficiente para establecer el orden de los diálogos mismos dentro de cada periodo. A los resultados que se pueden lograr merced al empleo combinado de estos tres criterios, se añaden los que se obtienen merced a la consideración, de importancia capital, de que los primeros diálogos deben ser aquellos en los cuales no aparece todavía la doctrina de las ideas y que se mantienen, por lo tanto, estrechamente fieles a la letra del socratismo. Es muy difícil, en fin, imaginar que Platón hubiese empezado a exaltar la figura de Sócrates en vida del maestro. Toda su actividad literaria debe ser, pues, posterior al 399. Con estas bases parece probable la siguiente ordenación cronológica de los diálogos, en la cual, sin embargo, si la distribución de un diálogo a un determinado periodo es bastante segura, el orden de sucesión de los diálogos en cada periodo es problemático y debe tomarse con cautela. 1. Primer periodo. Escritos juveniles o socráticos. Apología, Critón, Ión, Laques, Lises, Cármides, Eutifrón. Segundo periodo. De transición. Eutidemo, Hipias Menor, Cratilio, Hipias Mayor, Menexeno, Gorgias, República I, Protágoras, Menón. Tercer periodo. Escritos de madurez. Fedón, Banquete, República, Fedro. Cuarto periodo. Escritos de vejez. Parménides, Tetetes, Sofista, Político, Filebo, Critias y Leyes. Puede creerse con cierta verosimilitud que los escritos del tercer periodo son posteriores al primer viaje a Sicilia, del que Platón regresó antes del 387, que los escritos del cuarto periodo son posteriores al segundo viaje a Sicilia, de 366 o 365 antes de nuestra era, y algunos, como el Critias y las Leyes, posteriores también al tercero, 361 o 360 antes de nuestra era. Las cartas 7 y 8 se manifiestan por su contenido posteriores a la muerte de Dion y por tanto al 353 antes de nuestra era. 45. Caracteres del platonismo. ¿Por qué la producción literaria de Platón permaneció fiel a la forma del diálogo? Hemos citado, hablando de Sócrates, el pasaje del Fedro, en el cual, a propósito de la invención de la escritura, atribuida al dios egipcio Tot, Platón dice que el discurso escrito comunica, no la sabiduría, sino la presunción de la sabiduría. Al igual que las figuras pintadas, los escritos poseen la apariencia de seres vivientes, pero no contestan a quienes les interrogan. Circulan por todas partes de la misma manera, por las manos de quienes los comprenden, como de quienes no sienten por ellos ningún interés, y no saben defenderse ni valerse por sí mismos cuando se les maltrata y vilipendia injustamente. Platón no veía en el discurso escrito más que una ayuda para la memoria, y él mismo nos atestigua que de la enseñanza de la academia formaban parte también doctrinas no escritas. Ahora bien, entre los discursos escritos, el diálogo es el único que reproduce la forma y la eficacia del discurso hablado. Este es fiel expresión de la investigación, la cual, según el concepto socrático, es un examen incesante de sí mismo y de los demás. Por lo tanto, un preguntar y contestar. Platón sostiene que el pensamiento mismo no es más que un discurso que el alma hace consigo misma, un diálogo interior en que el alma se pregunta y se contesta a sí misma.
La expresión verbal o escrita no puede, pues, hacer otra cosa que reproducir la forma necesaria de la investigación, el diálogo. La misma convicción que ha impedido a Sócrates escribir, ha impulsado a Platón a adoptar y a mantener la forma dialógica de sus escritos, lo que reveló a Platón la incapacidad del joven Dionisio para consagrarse seriamente a la investigación filosófica fue su pretensión de escribir y difundir como obra propia un sumario del platonismo. Platón declaró enérgicamente en esta ocasión: de mí no hay ni habrá nunca ningún tratado sobre este tema, el cual no se puede reducir a fórmulas, como se hace en las demás ciencias. Solo después de haberse familiarizado por mucho tiempo con estos problemas y después de haber vivido y discutido en común, su verdadero significado se enciende de improviso en el alma, como la luz nace de una chispa y crece después por sí sola. El diálogo era, pues, para Platón, el único medio para expresar y comunicar a los demás la vida de la investigación filosófica. El diálogo reproduce la marcha misma de la investigación, que procede lentamente y con fatiga de etapa en etapa, y sobre todo reproduce su carácter social y de comunidad, por cuya virtud la investigación asocia y hace solidarios los esfuerzos de los individuos que la cultivan. Así, la forma de la actividad literaria de Platón es un acto de fidelidad al silencio literario de Sócrates. Uno y otro tienen el mismo fundamento: la convicción de que la filosofía no consiste en un sistema de doctrinas, antes bien, es investigación que replantea incesantemente los problemas, para aclarar con ellos el significado y la realidad de la vida humana. Se cuenta que una mujer, Axiotea, después de la lectura de escritos platónicos, se presentó vestida de hombre a Platón, y que un campesino corintio, después de la lectura del Gorgias, dejó el arado y se fue tras el filósofo. Estas anécdotas demuestran que los contemporáneos de Platón habían comprendido el valor humano de su filosofía. 46. Sócrates y Platón. La fidelidad a la enseñanza y a la persona de Sócrates es el carácter dominante de toda la actividad filosófica de Platón. Ciertamente, no todas las doctrinas filosóficas de Platón pueden atribuirse a Sócrates. Incluso las doctrinas típicas y fundamentales del platonismo no tienen nada que ver con la letra de la enseñanza socrática. Sin embargo, el esfuerzo constante de Platón se aplica a encontrar el significado vital de la obra y de la persona de Sócrates. Y para encontrarlo y expresarlo, no duda en ir más allá del modesto patrimonio doctrinal de la enseñanza socrática, formulando principios y doctrinas que Sócrates, en verdad, no había enseñado nunca, pero que expresan lo que su persona misma encarnaba. Frente a esta fidelidad, que nada tiene que ver con una concordancia de fórmulas doctrinales, pero que se manifiesta en la tentativa siempre renovada de profundizar una figura de hombre que, ante los ojos de Platón, ha personificado la filosofía como investigación, parece muy pobre el esquema en el cual se ha acostumbrado a encerrar la relación entre Sócrates y Platón. Fiel primeramente a Sócrates en los diálogos de su juventud, Platón se habría ido después alejando cada vez más del maestro para formular su doctrina fundamental, la de las ideas, y al final habría sido infiel incluso a sí mismo, criticando y negando esta doctrina. Veremos enseguida que Platón no fue nunca infiel a sí mismo ni a su doctrina de las ideas. En esta y en todo su pensamiento fue, al mismo tiempo, fiel a Sócrates. No quiso hacer más que encontrar los supuestos lejanos de la enseñanza socrática, los principios últimos que explican la fuerza de la personalidad del maestro y pueden, por tanto, iluminar el camino por el cual llegó a poseerse y a realizarse a sí mismo. Platón tiene el escrúpulo de no hacer intervenir a Sócrates como interlocutor principal en los diálogos que se alejan demasiado del esquema doctrinal socrático y que se enfrentan con problemas que no habían suscitado el interés del maestro. Parménides, sofista, político, Timeo. Pero toda la investigación platónica se puede definir como interpretación de la personalidad filosófica de Sócrates.